Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más aquí en el trono de Aslan. En esta ocasión, como les comentaba, estábamos aprovechando este tiempo en la Convención de Pastores de 2022 y me da mucho gusto presentarles al invitado de esta ocasión. Él es el pastor Julio César Vargas, directamente de Chihuahua. Pastor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, Josafat. Pues contentos de estar aquí en tu programa, que ya me estuve enterando que hay bastante gente y de todos los niveles socioeconómicos y también de edad que te están siguiendo. Pues gracias a Dios, es un proyecto que nació pues sin saber para dónde íbamos, pero poco a poco fuimos como que retomando ese enfoque, viendo para dónde Dios nos quería mover, y ahorita estamos aquí platicando con usted, lo cual es un gusto y le agradezco que se haya dado el tiempo de estar por acá. No, el gusto es para mí, estamos a la orden y pues un saludo a toda la gente que sigue estos programas, ¿no? Así es, pastor, estamos ahorita en la convención aquí en Monterrey, en el Carmen específicamente, que es la casa de muchos, en mi caso es mi casa, y nos da gusto recibirles. Y usted viene desde Chihuahua. Desde Chihuahua capital. Desde la capital. Ah, claro, porque a veces se confunde Chihuahua con Ciudad Juárez. Así y es. la Sí. verdad es de que Chihuahua a Juárez tenemos casi 400 kilómetros de diferencia. Son más de 4 horas de viaje, bueno, en promedio 4 horas de viaje. Entonces sí hay una diferencia entre Chihuahua y Juárez. Chihuahua está en el centro del estado. Sí, Chihuahua, ¿no? Un poquito hacia el sur del estado, Okay. pero digámoslo así, muy céntrico. Y es la capital del estado, pero es diferente a Juárez en cuanto a cultura y en cuanto a vialidades, infraestructura, carretera. Es un poquito diferente. Perfecto. Pastor, quisiera que nos contara un poco, hasta el momento nos ha tocado pues platicar con pastores de nuestro estado, de aquí de la región, de Monterrey, que probablemente tenemos similitudes en cuanto a cultura, en relacionarnos con las personas, pero estamos en el norte de Chihuahua, es más al norte de Nuevo León, pero sí cambian las cosas, ¿no? Me imagino. ¿Cómo es para usted pastorear en esa región específicamente? Bueno, Chihuahua es una ciudad, como bien dice en parte de su escudo, somos gente hospitalaria. Y la verdad nos gusta convivir con la gente, nos gusta ser muy abiertos, nos gusta ser muy amenos también en todo lo que hacemos. Es una ciudad un poquito americanizada, la mayoría de las construcciones y vialidades tipo Estados Unidos. Estamos es que la frontera está súper cerca. Al Paso, Texas, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, yo creo que sí tenemos bastante similitud aquí con Monterrey, sobre todo con la carne asada. Claro. A grandes rasgos, ¿no? Pero se dice que la carne asada de por aquellos lados es mejor que la de aquí. No sé, no la he probado. ¿Usted qué piensa? Yo creo que ahí andamos, sí, para ser muy equitativos. Perfecto. Sí. Pastor, cuéntame, ¿cómo, antes de pasar, porque ahorita vamos a conocerle un poco más como persona, ¿no? ¿Cómo fue ese hecho de decir, quiero ser pastor? ¿O no fue tal cual? Platícanos un poco ahí de lo que se pueda saber de esta historia. Bueno, no pensaba en ser pastor, ni tampoco quería serlo. Okay. Yo trabajaba para Teléfonos de México, tenía planta ahí, o contrato de planta que le llamamos, tenía asegurada una jubilación, la oportunidad de ingresar a mis hijos el día de mañana allí también, o la oportunidad de que hicieran el examen, y estaba trabajando muy a gusto como técnico en planta exterior por 13 años. Y entonces Dios empieza a poner una inquietud en mi corazón, algunos 5 años antes de renunciar, donde Dios me está haciendo un llamado a trabajar para Él, a servirle en el pastorado. Yo realmente quería ser evangelista, y porque me gustaba predicar la palabra, me gustaba ganar almas, compartir el evangelio. Orábamos por los enfermos, Dios los sanaba, vimos muchos milagros, vimos transformaciones de vidas, pero hasta ahí. Cuando Dios empieza a poner un sentir en mi corazón sobre el pastorado, ahí hubo un poquito de resistencia. Okay. Y más que tener un trabajo tan bien pagado y tan estable, hablando a tiempo futuro, y no quería, hasta que Dios empezó a trabajar conmigo, con mi esposa, y pues por su gracia pudimos entender la importancia que es tener un llamado al pastorado, y tomamos la decisión de renunciar a la empresa. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Teléfonos? 13 años. Okay. 13 años, con planta desde el primer día de ingreso, o con contrato hasta la jubilación. Y después de eso ya tomamos la decisión de servir a Dios, aunque batalló el Señor un poquito con nuestra, ¿qué le diré? Con nuestra rebeldía hasta cierto punto, porque decíamos, no, es que cómo vamos a dejar este trabajo. Y yo pensaba
que podía servir tanto en Telmex como al Señor. Y pues bien dice la palabra que no puedes servir a dos amos porque con uno quedas mal. Así es. Que decidimos obedecer al Señor y no nos arrepentimos para nada de ello. Al contrario, estamos felices de poder estar trabajando para la obra del Señor y ver vidas transformadas y ver lo que Dios hace en cada uno de ellos. Es de veras algo que no tiene comparativo. Definitivamente. Desde joven, ¿conoce usted de Dios o cómo es su historia en el caminar con Jesús? No, yo me casé a los 21 años, okay. Cosa que suena un poco extraño en nuestros días, a las nuevas generaciones. Me casé a los 21 años, mi esposa iba a cumplir 19 en ese tiempo. No conocíamos de Dios, aunque tengo unos tíos cristianos que me habían hablado del Señor, pero no les prestaba atención y yo decía, no, se me hace que a ellos les falta más conocimiento, no tienen el suficiente conocimiento, por eso se tienen que ir a cierta religión. Esa era mi forma de pensar. Y entonces, al día que nos casamos, después de la noche de bodas o después del baile más bien, y nos vamos a la noche de bodas a las 3 de la mañana, en ese momento mi esposa y yo nos tomamos de la mano y sucedió algo bien interesante porque ella empezó a llorar y yo la tomé de las manos y la abracé y le digo, ¿por qué estás llorando? Y dijo ella, es que tengo miedo que nuestro matrimonio vaya a fracasar. Me llegó ¿qué les pudiera decir? Un sentimiento profundo al corazón y dije, ¿cómo es posible que la mujer que amo en un día tan importante esté preocupada porque esto fracase? Por causa, por supuesto, de mis actitudes, pues habíamos tenido problemas en el noviazgo por mi causa. Y entonces es ahí donde le dije, mira, ¿qué te parece si tú te vas a una recámara y te pones quitas el vestido de novia, te pones una ropa cómoda, una pijama? Yo también me voy al baño, me quito el smoking y me pongo le llamamos ya pantalonera, creo que aquí son pants, sí. Algo para deportivo y una camiseta, y le pedimos a Diosito que nos ayude. Esas fueron mis palabras. Nos cambiamos, nos tomamos de la mano y decidimos entregarle esa noche a Dios y pues oramos a nuestra manera, no sabíamos todavía orar, pero recuerdo muy bien que le dijimos, Señor, ayúdanos, no queremos fracasar, queremos invitarte a nuestro matrimonio, te entregamos nuestra vida. Y de repente empezamos a llorar. Se vio una especie de neblina en aquella recámara que hoy comprendo que era como la manifestación de Dios, yo no lo sabía, se nos hizo extraño. Lloramos ambos, nos acostamos a dormir como hermanos y al siguiente día nuestra mentalidad era diferente y empezamos a buscar a Dios hasta que alguien nos llevó a una iglesia cristiana, nos presentó a Cristo en forma, ahora sí, oficial, la oración de fe, y lo aceptamos como Señor y Salvador, y hasta aquí, 32 años de matrimonio, feliz, consolidado y contentos, que si me preguntan si me vuelvo a casar, con mucho gusto, con la misma mujer, siempre y cuando el Señor Jesús esté en medio de nosotros. Perfecto. Pastor, esta historia está muy, muy interesante, ¿no? Porque creo que dentro de ustedes estaba ese saber de que hay algo más, ¿no? O sea, o necesitamos algo. En este caso su esposa fue como, tengo ese miedo de que algo pase y que no seamos, no sé, los dos lo suficiente para sostener este matrimonio, ¿no? Y ser parte de las estadísticas después. Exactamente. Y muy interesante, José, porque fíjate que cuando ya aceptamos al Señor, nuestra vida de veras empezó a ser transformada y desde que nos entregamos al Señor Jesús hasta la fecha, nos hemos apasionado más y más y más con Él y por su palabra. Pero está muy, permítame decirlo así, como raro el hecho de que pues me platica que no tenían un acercamiento como tal con una religión, por así decirlo, con una iglesia, y que en ese preciso momento fue como que, oye, necesitamos algo más, sí, ¿no? Sí. Ahí yo veo de veras el poder de Dios, su gracia, su misericordia, y entendemos que no hay imposible para Dios. Y si alguien que nos está viendo ha estado pensando tal vez en que sus hijos que no conocen a Dios van a batallar para hacerlo, quiero decirles que si estamos orando y creemos en el poder de Dios, Él de la forma más inesperada y el día menos esperado, Él lo puede hacer. Wow, gracias, pastor. Así estuvo. Después de esto, 21 años, un jovencito los dos, 19 y 21. Sí. ¿Cómo fue el proceso de empezar un matrimonio? Pues, literalmente en la juventud. Fíjese que nosotros veníamos
tanto tu servidor como mi esposa de familias disfuncionales. Mis padres se divorciaron, ellos no conocían del Señor. El papá de mi esposa falleció cuando ella tenía 5 años, así que su mamá era una mujer viuda que había batallado bastante en la vida. Y entonces no teníamos como que una figura muy clara de que era un matrimonio. Pero cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a ver, a pesar de que éramos muy jóvenes de edad, el modelo, cómo ser un matrimonio ejemplar, cómo ser diferentes, cómo no seguir con lo que nuestros padres nos habían dejado, ¿no? Matrimonios disfuncionales. Y creo que eso empezó a marcar la pauta. Tenían ese ejemplo, en ambos casos. En los dos eran disfuncionales ambos. Okay. Y ahora la gran diferencia, ya tenemos un hijo casado y lo vemos feliz como nos vimos nosotros cuando recién nos casamos, pero ellos han crecido ya bajo la palabra del Señor. Con ese ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es importante que ahondemos un poco en este tema, Paz, porque hoy en día, como lo menciona, casarte joven es para, digamos, mi generación como algo impensable, ¿no? Como que, ¿por qué vas a desperdiciar tu vida? Porque yo escucho comentarios respecto a esto del matrimonio, como que espérate a que estés bien seguro, que sea es como que rebuscarle tanto a este asunto que en lo personal digo, no creo que sea necesario, o que hay gente que dice, vamos a hablarlo francamente, como que, oye, pues es que no sabes si en la intimidad van a funcionar y que estés, o sea, como que anteponer tantas cosas, ¿no? Al hecho de tener un compromiso, siento que se le rehuimos tanto. Sí. ¿Cómo ha sido para usted ese aspecto? Desde que nosotros éramos novios, pensamos primero en ir comprando los muebles, porque yo tenía siempre en mi corazón la idea de decir, bueno, si nos vamos a casar, yo quiero tenerte una casa, aunque sea pequeña, pero una casa, y tener también unos muebles, no llevarla así nada más a la aventura, ¿no? Y creo que de ahí para adelante, a pesar de la corta edad, fuimos bastante maduros, y después con la palabra del Señor, pues nos ayudó bastantísimo a poder lograr esto. Genial, pastor. Uh-huh. Ya conociendo un poco esta historia de cómo conocen a Dios de una manera muy impresionante, ¿cómo es el avanzar? ¿Cómo es el decir, ok, estamos casados, queremos conocer más, queremos estar firmes entre nosotros como pareja? ¿Cómo fue que se acercan un poco más a las cuestiones de conocer a Dios? Sí, nos empiezan a invitar como a los 3 meses de casados a una congregación cristiana, y empezamos allí a trabajar en el sentido de empezar a conocer la palabra, y cada vez que la leíamos, porque en la noche de bodas nos habían regalado obviamente una Biblia, pero nosotros no la usábamos porque decíamos, no, es que esa Biblia es sagrada, se nos la entregaron en la noche de bodas, no se debe tocar. Pero por ahí conseguí un Nuevo Testamento y lo empecé a leer apasionadamente hasta las 2, 3 de la mañana. Leíamos la palabra mi esposa y yo, porque empezamos a leer el Evangelio de Mateo y decíamos, mira lo que dice aquí, y luego leíamos más adelante Marcos, Lucas, y veíamos, mira qué emocionante, y mira esto, y se empezó a generar un hambre, una pasión, que después dijimos, bueno, vamos a dejar el Nuevo Testamento y vamos a tomar la Biblia, que era sagrada por ser regalada en la noche de bodas, y entender que la Biblia no era para un amuleto ni para un recuerdo, sino que era para vivirla. Y nos apasionó tanto que hasta la fecha no hemos dejado de apasionarnos por la lectura, y cada vez aprendemos más. 32 años de matrimonio y seguimos aprendiendo del matrimonio, de las relaciones interpersonales y también de la palabra. Perfecto, pastor. No sé si le ha tocado ver que hay gente que las Biblias de bodas o de 15 años las dejan así sobre la tele viejita abierta en un salmo. En el Salmo 91 para que nos proteja. Como que esas supersticiones, ¿no? Pero al entender que la palabra está viva, que la palabra siempre tiene algo nuevo. Porque a veces me imagino que le ha pasado que lees un pasaje en determinado momento de tu vida, pasa el tiempo y después lo vuelves a leer y como que adquiere otra perspectiva, y eso me parece a mí muy impresionante. O sea, el hecho de que es lo mismo que está escrito, pero Dios lo usa de una manera distinta en cada situación. Es una fuente de agua viva que está brotando, y cada vez que la leemos, un día traes mucha sed, un día solo andas cansado, un día no sé, quieres un refresco y estás tomando, y cada vez que la lees, aunque sea el mismo texto, siempre refresca, siempre sustenta, siempre alienta, siempre desafía. Es algo inagotable. Definitivamente, pues. Entendiendo un poco esto ya, ¿cómo fue que usted termina siendo el pastor del Centro de Fe Chihuahua? Es un
un deseo desde un inicio, como bueno, al principio nos dijo yo ni en cuenta, ¿no? Con el pastorado. Ni idea. Yo nomás quería servir a Dios. Yo nomás quería conocerlo, sentir su presencia y agradecerle porque nos había concedido un matrimonio diferente en el cual nosotros habíamos crecido, nos habíamos desarrollado. Y bueno, cuando entro a Teléfonos de México, curiosamente, como decimos por ahí, curiosamente, Telmex tiene en Chihuahua se llama Intelmex, es el Instituto Tecnológico de Estudios de Teléfonos de México. Y allí me mandan a que haga un curso, pero de repente se cierra ese curso que me dan y dicen que se abre en Monclova, Coahuila. Yo ni idea en la vida dónde estaba Monclova, pero me dicen el curso se va a dar en Monclova, entonces ¿te esperas a que esté en Chihuahua o te vas a Monclova? Dije, no, yo me voy a Monclova a recibirlo. Vengo a Monclova, tengo aproximadamente algunos, ¿qué les diré? 8 meses de salvo. Vengo a Monclova y empiezo a buscar una iglesia para congregarme porque el curso duraba 1 mes y medio y yo necesitaba ir a una iglesia. Y anduve buscando una iglesia hasta que me topé con un centro de fe, esperanza y amor. Nunca los había visto porque en Chihuahua no existían. De hecho, el nombre me pareció un poco extraño, porque la mayoría de las iglesias eran Jehová Nissi, El Shaddai, Emanuel, pero no había algo como Centro de Fe, Esperanza y Amor. Entonces paso por allí, la veo y dije, pues este mes y medio voy a ver dónde me congrego. Entro y Dios me tocó poderosamente en una iglesia que se llama Centro de Fe, Esperanza y Amor, El Pueblo, en Monclova, Coahuila. Y Dios me tocó muy fuerte. Todo el mes y medio me congregué allí a todas las reuniones que hubo. Regreso a Chihuahua con una alegría. Le digo a mi esposa, encontré una iglesia preciosa. Se llama así. Y dijo mi esposa, ¿cómo se llama? Centro de Fe, Esperanza y Amor. Le dije, Dios se mueve poderoso. Y dijo, qué raro nombre. Empezamos a buscar un centro de fe en Chihuahua. 3 meses buscando y preguntando por todos lados. Llegamos a la conclusión, aunque allí vivíamos, que no existían centros de fe allá. Seguimos congregándonos en otro lado, pasan 7 años y medio y Dios me llama al pastorado y le digo, empezamos la obra, empezó a haber sanidades, milagros, conversión en un lote baldío y entonces le digo al Señor, Señor, yo necesito estar bien ante las autoridades, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde? Y en lo que estamos orando, el Espíritu Santo trae algo a mi corazón, me dice, ¿te acuerdas que hace casi 8 años estuviste en una iglesia en Monclova y tú regresando preguntabas dónde había un centro de fe? Pues te toca abrirlo. Y así comenzó. Ok. Fue como el centro de fe surge allá. Pero ¿cómo fue la conexión con, digamos, la organización o nada más Porque fue, los buscó? ¿Cómo estuvo? Cuando estuve aquí me habían regalado, aquí en Monclova, un Nuevo Testamento donde venían en la parte de atrás del Nuevo Testamento venían todos los centros de fe que había en la República en aquel tiempo, hace ya 30 años. Y entonces de allí venía el número de las oficinas centrales y me comuniqué y les dije, tengo una obra así, y ya fueron los supervisores y fue el presidente, en aquel tiempo el pastor Noé Martínez, el pastor Timoteo, enviaron al supervisor Mario Don Juan a ver la obra, a conocerme, a ver que todo estuviera en orden, que la cosa fuera de Dios, y así es como empezó la relación. Wow. Sí, o sea, muy bonito, muy especial. Todo ha sido como sin buscarlo, pastor. Sí, de verdad que Dios en su soberanía acomodó todas las cosas muy especial. ¿Y ahorita ya tiene cuántos años pastoreando en Chihuahua? Ahorita, bueno, nosotros somos de allá, mi esposa y yo somos de allá, pero que se abrió el centro pastor, de fe tiene 22 años. 22 años. Y ahorita, por la gracia del Señor, tenemos 4 centros de fe allá. Ok. Sí, están creciendo y bueno, estamos esperando que el Señor nos ayude para seguir abriendo más, porque hay bastantes colonias que aún necesitan el Evangelio y hay mucha gente necesitada de la cual nosotros sentimos la carga, la necesidad de compartirles el amor de Dios y seguir viendo matrimonios restaurados, porque fíjate que una de las cosas que es muy notoria, y yo creo que tiene que ver con aquella noche de bodas tan especial que le entregamos a Dios, es muy notorio que en los centros de fe Chihuahua hay mucho matrimonio, pero muchísimo. Es a cualquiera que te presentes ves matrimonio, mucho. Es una de las características que hay. Wow. Y yo pienso en parte que tuvo que haber sido con aquel llamado de Dios en la noche de bodas que le entregamos a él. Como el inicio de un ministerio, por así decirlo. Sí, no sé cómo yo diría que sí. Wow. Sí, muy bonito, y matrimonio jóvenes, adultos, de todos
años de casados, hay bastantes. ¿Qué retos implica, pastor, esto, o sea, el pastorear a matrimonios? Obviamente no solamente matrimonios, pero que si en su mayoría de matrimonios el hecho de ser ese ejemplo, ¿no? Que ellos vean en ustedes, en su esposa, en usted, qué retos hay, qué complicaciones me imagino en la relación de pareja hay, pero que ellos puedan ver en ustedes, pues sí, ese ejemplo a seguir en un matrimonio cristiano, en un matrimonio que sirve a Dios. Sí, pues sí es buen reto, nada más que voy a comentar algo. Mi esposa y yo hemos sabido abrir bien la comunicación, hemos sabido empatizar y hemos sabido depender de Dios, y eso ha hecho que nuestro matrimonio esté saludable de forma natural, corre muy, muy natural. Okay. Pero sí es un gran reto el poder atender a todos los demás matrimonios, porque ahorita la condición del matrimonio es crítica. De hecho, Chihuahua tuvo los primeros lugares en divorcio y en madres solteras por muchos años. Entonces, el entrar y atender la problemática del matrimonio de veras ha sido un verdadero reto, pero trabajamos bastante en las conferencias de matrimonio, la orientación familiar y los mensajes en la iglesia también. Dedicamos un buen tiempo para hablar sobre la formación del carácter y la relación de pareja. Creo que eso nos ha ayudado a fortalecer mucho el reto que tenemos ante los matrimonios de la ciudad. Fíjese que eso me parece interesante. En el mes de febrero hacemos como una miniserie, llamémosle así, de podcast con parejas. Okay. Y estoy platicando con algunos matrimonios jóvenes en esta ocasión. Y ellos hablaban sobre el ceder y sobre el tener un acuerdo. Que el hecho de ceder es como, bueno, voy a hacerlo. Eso nos comentaban un poco. Voy a hacerlo aunque no quiero. O sea, no me gusta, pero lo voy a hacer. O sea, muchas veces es mejor llegar a un acuerdo, porque un acuerdo es usted y yo estamos en un acuerdo. Usted está en paz, yo estoy en paz en ese acuerdo. Pero el ser es como que, aunque no me guste, lo voy a hacer. ¿Qué tan verdad o mentira es esto respecto a su experiencia, conforme a su experiencia? Yo diría que tenemos que condescender con la otra persona, pero hasta cierto límite. Todo tiene límites. También el mismo Señor dijo que cuando Él puso el mar con todo su poderío, le puso límites y dijo, de aquí no vas a pasar. Todo tiene que haber límites, la crianza de los hijos, la disciplina, donde quiera que nos movamos tiene que haber límites. Entonces yo voy a empatizar con mi pareja sobre sus necesidades, pero si me pide hacer algo que va fuera de los límites que a Dios le agradan, que va a dañar el día de mañana mi relación del matrimonio, yo ahí tengo que platicarlo y replantearlo. No puedo ceder a cosas que nos van a perjudicar mañana. Por ejemplo, algunos dicen, sobre todo quienes han estudiado la disciplina de la sexología, que es todo un tema también, dicen, mira, para que le des una movilidad a tu matrimonio, es bueno que de tiempo en tiempo veas pornografía con tu esposa. Ahí ya es cruzar un límite, porque la escritura dice con claridad que el matrimonio debe ser honroso y la cama debe ser sin mancilla. Y hay algunas palabras griegas que vienen allí dentro de estos textos que tienen que hablar o hablan sobre la pornografía. La palabra porneia viene en el griego. Meter pornografía para darle avivamiento, como dicen, o darle vida al matrimonio, es un grave error, es un pecado y es algo destructivo totalmente. Entonces, si una dama dice, yo voy a ceder a la pornografía porque mi esposo me lo pide, ahí ya están cruzando un límite, ahí no puede participar, ahí se tiene que replantear, a ver, ¿cuál es la razón por la que quieres ensuciar nuestra intimidad con una cosa tan denigrante como es la pornografía? Claro. No, pues es que me hace falta darle viveza a esto. Bueno, hay cosas que podemos hacer como pareja, como la comunicación, la intimidad. La intimidad no solo es sexual, la intimidad es vernos a los ojos, es entender lo que hay en el corazón, es platicar, es empatizar, es entender los sentimientos del otro. O sea, es todo un panorama, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo adaptarme a mi esposo o obedecer en algo o a la esposa, según sea el caso, siempre y cuando no cruce los límites de respeto y de honra que debe existir en una pareja. Claro. Fíjese que hace poco fui al cine y pasaron un avance, un trailer de una película mexicana, que por sí cuando pasan películas mexicanas bueno, otro tema, ¿no? Pero abordaban como un tema de dos parejas que iban como que a experimentar el intercambio, una cosa así.
Y para mí, yo iba con mi novia, fue como, o sea, el ver eso y que se esté normalizando tanto, como, Sí. no, se me fue la palabra como desvirtuar el matrimonio y hacerlo como si fuera un juego, eso, a mí en lo personal es algo, pues que me da miedo, la verdad, porque es como, que quieren inculcarnos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, somos una generación, pues obviamente, ya después y si hay cosas nuevas y lo que quieras, ¿no? Pero que eso lo hagan ver como algo normal y hasta cierto punto necesario, eso es algo peligroso en mi forma de pensar. Sí, por supuesto, muy peligroso, muy dañino, es destructivo, diría yo, sería mejor la palabra destructivo en todos los sentidos, porque también no nomás hay un daño psicológico, cuando se ve pornografía o cuando se manejan las infidelidades que se hacen de este tipo, como que... Sí, como si fuera algo bueno, permiso, sí, ¿no? exacto. Sí. O sea, no solo hay un daño psicológico, hay un daño a la pareja, sino hay un daño neuronal. Hay estudios científicos que dicen que se daña parte del cerebro con este tipo de situaciones. Ahora, en terapia familiar esto se le llama naturalizar las cosas. Cuando me presentan algo tan bonito y quieren que lo vaya aceptando y lo van introduciendo poco a poco, que lo veo como si fuera natural, es gravísimo. Y eso es lo que están pretendiendo hacer, porque hay redes sociales que invitan al adulterio. Y hay también las películas o la industria del entretenimiento que van metiendo imágenes o escenas donde los guiones llevan esa intención de que se produzca el adulterio como cosa normal o natural. Y claro que es grave, es destructivo. Definitivamente. Ahorita que estamos tocando este punto, pastor, me gustaría que hablemos, usted es psicólogo, ¿cómo aplica o cómo utiliza su profesión o cómo se relaciona más bien con el ministerio? ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo he escuchado personalmente que hay como que, no sé, un debatillo ahí de la psicología, el cristianismo, si es bueno, si es malo. Usted que lo vive de primera mano, pues, ¿cuál es su postura ante esto? Es muy sencillo. La psicología es una ciencia, como la medicina, como una ingeniería, como la arqueología, es una ciencia. El uso que le demos, ahí es donde va a estar el problema. Si la psicología no va a tener la palabra del Señor o no va a servir para que las almas puedan conocer del Señor Jesucristo, va a ser el esfuerzo del hombre tratando de ayudar al hombre y lo único que vamos a conseguir es frustración. Pero cuando la psicología como herramienta científica impregnada de la palabra del Señor es utilizada para ayudar al prójimo bajo los lineamientos del Señor, entonces funciona perfectamente. Por ejemplo, la medicina, hay quienes la utilizan para salvar almas y hay quienes la utilizan para otros fines. Y los otros fines tienen que ver con tratar de atender el rechazo que hay en las personas y a veces arriesgan la vida por cosas que no van. No quiero ahondar mucho en detalles, pero una ciencia se puede usar o para bien o para mal. Entonces aquí es donde uno tiene que tener ese criterio. Voy a tomar una ciencia, pero como dijo Pablo, nada más la voy a dejar a un ladito por el conocer al Señor Jesús y su palabra por encima de todas las cosas. Claro. Le quería preguntar esto, pastor, porque hace poco platicaba yo con mi pastor de jóvenes y con su esposa y estamos teniendo una conversación y salió el tema de esto de la psicología, porque en nuestra iglesia se hace de repente como que un grupo de apoyo de chicas, van, platican, oran, todo eso. Dice que hay muchas chavas que tienen problemas de ansiedad, que tienen todo esto, que inclusive eso en nuestros días se está normalizando también, ¿no? Que, como que tú con tu problema de ansiedad y todo eso, ¿no? Pero que hasta qué punto es como, ok, voy a ir al psicólogo antes de acudir a Dios o viceversa. ¿Cómo es, o cuál es su consejo ante eso? Pues el consejo más práctico y seguro de todas las cosas es definitivamente que tienen que venir con el Señor Jesús. Sí, pastor, le comentaba que en este grupo las chicas tienen este apoyo, pero platicamos de lo de la ansiedad y todo, y que a veces una respuesta que yo he escuchado personalmente es como, pues ve al psicólogo, ¿no? Y es como, yo no tengo nada en contra de la psicología ni mucho menos, pero a veces como que lo anteponemos a ir con el Señor directamente, ¿no? Es algo que yo en lo personal sí es como que lo pienso y lo trato de reflexionar, y por eso quería preguntarlo con usted precisamente, ¿cuál es su postura ante sí, esto? Lo único, todos debemos de saber esto, lo único que va a transformar realmente la mentalidad y el corazón
es la palabra del Señor. Necesitamos no dejar a Dios al último. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y ese ha sido el conflicto precisamente de la problemática del hombre, que ha sacado a Dios de la vida, que Dios queda como último recurso. Le creemos a todo, al último a Dios. Hay que venir primero con Dios. El Señor nos conoce a la perfección. Él nos ama y Él tiene la palabra específica ahí en la Escritura que nos va a transformar todo. La mayoría de los problemas emocionales es algo emocional acá que no he resuelto, algo que no puedo procesar. La palabra del Señor nos va a ayudar a tener esa identidad en Cristo para que por medio de ella toda nuestra vida sea transformada. Mi recomendación, vengan con Cristo en primer lugar. Si hay algún psicólogo cristiano avalado ahí por el pastor, entonces ya lo podemos canalizar ahí y se pudiera hacer ahí un buen equipo de disciplina, ¿no? Porque creo que seríamos muy necios al decir no pasa nada, no hay ningún problema en nuestras iglesias, porque lo hay, o sea, y al menos en chavos de nuestra edad, gente de nuestra edad que, no sé, por la escuela, por la pandemia, incluso por esos temas que hablábamos de pornografía, de masturbación, de ver cosas en internet, que poco a poco van dañando, aunque aparentemente no pase, pero sí pasa. O sea, que todas estas cuestiones están presentes dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo abordarlo? En su caso como pastor titular, como padre también, ¿cómo se abordan esos temas cuando a veces parece como que, no sé, aparentemente desconocido, ¿no? Que no es desconocido porque la misma Biblia nos dice que dejemos nuestras ansiedades en Jesús, ¿no? Pero ¿cómo se abordan ahí esas cuestiones? El problema de la ansiedad y las crisis de pánico, la depresión, todas estas cosas que son un tanto comunes, sobre todo en este periodo pospandémico, tiene ¿qué les diré? La forma más práctica de abordarlos y ir dando la salida es tener un tiempo de plática con ellos, el pastor o el líder juvenil, según sea el caso, el sentarnos con ellos y escuchar. El escuchar es una cosa que nos va a ir sanando, nos va a ir ayudando. La Escritura dice a través de Santiago, ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna enfermedad? Sea física, sea emocional. Ve con los ancianos de la iglesia. Los ancianos no son personas de edad adulta necesariamente. Se refería a las personas que tienen un criterio, que tienen una madurez, que tienen un conocimiento del Señor, que van a poder escucharnos, empatizar y darnos el consejo adecuado. Y el puro hecho de ir soltando o sacando aquellas cosas que me generan un conflicto emocional o psicológico, se hace de pensamientos, el irla sacando ya es una forma de ir ya sanando aquello. Y ya ahí se van dando las pautas para irle dando seguimiento, ¿no? A ver cuál es la raíz del problema. Pero ahí en la palabra está la respuesta absolutamente de todo. Y en el diálogo con las autoridades espirituales, eso les va a ayudar muchísimo. Y eso es, yo creo que es, ¿cómo decirlo? Porque a veces pensamos o creemos que solos podemos, ¿no? Pero absolutamente solos, y es como, no, solos nunca vamos a poder salir de una situación o de un pozo de desesperación, de lo que sea. Y creo que el hecho de pedir ayuda sincera, decir, oye, realmente necesito un mentor, una consejera, o lo que sea, ¿no? Creo que hasta cierto punto es valiente, pero no nomás dejarlo ahí de que, pues ya vine y ya, o sea, como que hacerlo tan personal de que ya nací con esto y ya nunca se me va a quitar, me explico. Como que, oye, es que la Biblia, Jesús no quiere que vivas con eso toda tu vida. La vez pasada leíamos un post de una chava que explicaba eso, como que haciéndolo tan parte de ella, que es como, o sea, así yo ya soy, aprende a vivir con eso si eres mi amigo, si eres mi familiar. Es como resignarse a sí, exactamente, ajá, como que ya no hay solución para mí, para mi ansiedad y para mis problemas emocionales. Y yo digo, pues sí hay solución, sí hay forma de salir de eso, no sé qué piensas. Sí, claro, por supuesto. Ahora, hemos conocido muchas personas que han sido adictos a muchas cosas. Puede ser adicto a la pornografía, adicto a los gritos, adicto a las drogas, al alcoholismo. Y mucha gente les ha dicho, después de que han entrado a varios procesos de desintoxicación, en centros de rehabilitación, por ejemplo, no, esta persona ya nunca va a cambiar. Y de repente vienen a Jesucristo. Conocen de Dios, conocen la palabra los transforma y después usted lo ve completamente transformado. Se pregunta, ¿cómo fue que le hizo? Es que el poder de Dios, es que la palabra. Hay algo sobrenatural que puede transformar la conducta más inapropiada y más arraigada que cualquier humano tenga. Definitivamente. Sí, la palabra y el Señor lo pueden hacer y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y que a veces se nos olvida, ¿no? Pues, o sea, como que si la Biblia fuera un libro
meramente histórico, de Ajá. cosas que sucedieron hace 2000, 3000 años y que ahí están y que qué padre, pero ahorita mi problema es algo que no, que no tiene solución o que no. Es como, pues, Dios sigue siendo el mismo, ¿no? Y como que a veces perdemos de vista eso, ¿no? Sí, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro sapiencial. Nada más leer Proverbios, el ir viendo las máximas que vienen ahí, empieza a transformar la forma de pensar, porque allí viene el porqué de muchas de las situaciones negativas que estoy viviendo y viene el cómo corregirlo. Allí viene el cuál es tu problemática personal y tu problemática que manejas tal vez con las relaciones interpersonales, y ahí viene cuál es la raíz del problema y cómo corregirlo. Lo que pasa es que no le hemos prestado la atención necesaria, pero el libro de Proverbios supera, y no hay punto de comparativa a cualquier libro de motivación y de superación personal. No tiene comparativo. Es porque esta es una sabiduría del cielo y las otras son sabidurías humanas que tienen un límite. La de Dios es infinita y es una sabiduría celestial y va a transformar, porque el solo leer la Biblia ya empieza una transformación, porque es un libro sobrenatural. Como dices, no es un libro de historia, aunque las contiene, es la palabra de Dios y es sobrenatural. Sí. Sí, digo, y aunque las haya escrito un hombre, ¿no? O sea, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y el simple, que no simple es, pero ese simple hecho es como, podemos leer 1000 libros, ¿no? Y podemos llenarnos de tanta, como dice, motivación y tú puedes y lo que sea. Pero leer las escrituras y entender que hay verdades ahí incluso que parecen nuevas hoy en día. Es como, pues es que ya estaban aquí, ¿no? Pero simplemente no las habíamos visto, no nos habíamos dado la tarea de escudriñar eso. No, si analizamos, por ejemplo, los primeras bases que se utilizan para administración de empresas, la palabra están desde hace mucho. Principios de gestión empresarial, ahí están. Es decir, nada más falta escudriñar un ratito y nos vamos a dar cuenta que la palabra tiene respuesta para todo, y como es la palabra del Señor, está, digámoslo así, está programada para que sirviera desde que el Señor la creó hasta generación y generación, cultura tras cultura. No importa, la palabra sigue siendo una herramienta que transforma y que da respuesta a las necesidades contemporáneas y a las necesidades que sigan el día de mañana. Es un libro especial, es la palabra de Dios. No tiene comparativa, no tiene punto de comparación. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Pastor, para seguir platicando un poco respecto a su ministerio, al pastorado que se lleva a cabo en Chihuahua. Ya después de 20 años, más de 20 años pastoreando, como que, ¿qué cosas han cambiado en usted como persona, como pastor? ¿Cómo se empezó? Porque pues si fue el primer centro de fe, obviamente fueron 1000 retos, ¿no? No hay, ¿cómo diré? Consiervos cerca, con quien ir a pedir apoyo, con quien pedir un consejo, una tarde de café, qué sé yo. Como que esas cosas, ¿cómo han ido evolucionando a hoy día? ¿Qué retos se enfrentó siendo pastor desde cero? No sé. Bueno, respondiendo a la primera parte del comentario. En el principio lo que yo notaba es que toda mi pasión estaba puesta junto con mi esposa en hablar del amor de Dios y que la gente que no conocía al Señor le conociera, que supiera que hay un Dios que ama, un Dios que transforma, un Dios que ayuda, un Dios real, un Dios vivo. Esa era nuestra pasión. Vamos a compartirles el amor de Dios y que conozcan del Señor. Lo que ha cambiado hoy es, sí, seguimos con esa pasión, pero se ha agregado un elemento más, la formación del carácter. Hoy nuestra preocupación es esa. No solo es que conozcan de Dios, sino que los formemos, que hay una formación de carácter. ¿Cómo debes vivir la vida cristiana? ¿Cómo es que te debes conducir en donde quiera que tú te muevas y cómo es que debes de reflejar con tu vida la transformación que Cristo ha hecho? Esa es una de las cosas. Y con relación a buscar el consejo de alguien más, gracias a Dios que tenemos bastantes tutores y que la tecnología nos ayuda mucho, porque nos conectamos con diferentes pastores aquí de los centros de fe, convivimos, y precisamente la convención como la que estamos ahorita es algo que nos ayuda cantidad para convivir, intercambiar experiencias, recibir enseñanzas juntos. Todo esto enriquece muchísimo. Estos días de convención han sido de veras una gran bendición para la vida de todos los que hemos estado aquí. Perfecto, pastor. Para ir aterrizando este tiempo, porque ya tenemos
otras responsabilidades. Sí, claro. ¿Qué es lo que usted ve o piensa que se viene tanto para usted en su ministerio en casa como para el cristianismo en nuestro país? Hemos escuchado en estos días mucho y creo que no es coincidencia que se viene un despertar, que se viene un avivamiento, porque así como las cosas malas, digamos, toman fuerza, la luz también tiene que tomar fuerza, ¿no? Y aún más. Entonces, ¿cómo ve los próximos días? Y la escritura dice también, agregando a eso que comentaste, que la luz siempre resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Así que lo que hemos estado viendo y hemos estado haciendo un análisis de las iglesias internacional y vemos que a raíz de la pandemia mucha gente entró en una etapa de crisis muy difícil, pero después de ello la gente que empezó a sentir un poquito de tranquilidad llega a una etapa donde está empezando a buscar a Dios. Entonces están llegando personas a las iglesias y la gente que está invitando a otros para venir a la iglesia están aceptando la invitación porque están viendo ahora la necesidad de Dios, como que dijeron, Dios me dejó la vida, tengo que agradecerlo, o tengo temor y necesito la seguridad de Dios. Es algo que Dios está despertando y por todos lados, en toda la República y fuera de la República, está viniendo gente de todos los estratos sociales a la iglesia a conocer de Dios. Entonces yo lo que veo es un avivamiento en el sentido de que está habiendo muchas conversiones y un avivamiento también en el sentido de que mucha gente de verdad se está volviendo a Dios con todo el corazón. O sea, lo está haciendo con una convicción real, una convicción genuina. Entonces, veo un futuro bonito en medio de la adversidad y veo un futuro en el cual el poder de Dios se va a manifestar y la iglesia va a poder mostrar a ese Dios todopoderoso que ama a esta generación. Definitivamente. Eso es importante, ¿no? El mostrar que Jesús ama, que Dios ama y que no solamente condena y que no solamente está ahí para señalar y castigar, errores, ¿no? Sí. Eso me parece interesante. Vuelve a Chihuahua en estos días. ¿Qué se lleva de acá de Monterrey, del Carmen, a casa? Sí, ya primero Dios, mañana regresamos y me llevo, les comentaba en la entrevista que me hiciste el otro día, la cual agradezco mucho. La sonrisa de todos, la expectativa con la que llegó la gente, llegaba con una sonrisa, con una expectativa durante todo el evento, siempre sonriendo, con la expectativa, con hambre de la palabra, experiencias muy bonitas que escuchamos entre unos y otros o que compartimos. Y ahorita, aunque estamos finalizando, la gente no está triste, la gente está contenta, no porque se va a acabar, sino por lo vivido y porque van llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Me llevo la alegría de la gente, me llevo sus sonrisas, me llevo las experiencias compartidas, me llevo la palabra y me llevo la experiencia de haber estado en otra convención por la gracia del Señor de forma presencial. Que creo que era algo que al principio de la pandemia se veía lejano, ¿no? Era como, no, pues quién sabe cuándo se vuelva a poder, llegan a dar, ¿no? Ajá. Y algo que comentaba ayer también un pastor, los sobrevivientes de la pandemia, y que suena muy fuerte y muy duro, pero literalmente pues hay gente que lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Y el hecho de estar aquí hoy día es como, gracias Dios, o sea, gracias porque estamos, porque podemos vernos nuevamente, porque podemos estar juntos y compartir. Sí. No he conocido todavía una persona que no haya vivido el asunto de la infección. No la he conocido. Tal vez los hay. Alguien que no se infectó. Pudiera ser un caso aislado. Pero también hay que reconocer que muchas personas fueron asintomáticos. Entonces yo creo que de alguna forma un alto porcentaje de la población tuvo el virus. Entonces, si estamos aquí, somos sobrevivientes de ello por la gracia del Señor. Definitivamente. Y es algo que tenemos que agradecer y tenemos que servir a Dios porque para algo nos dejó en esta tierra, no para seguir viviendo igual. Él espera que haya un cambio, que haya una transformación y que haya un acercamiento a Él, un agradecimiento y que sirvamos al Señor. Definitivamente, pastor, de verdad le agradezco estos minutos que puede compartir con nosotros, que son de bendición, que siempre que tenemos conversaciones como estas aprendemos, somos retados, bendecidos y enriquecidos también, me atrevo a decir. Entonces le agradezco mucho su tiempo, de verdad que esté con lo nosotros. Hice con mucho gusto, me dio de veras mucho gusto el poder estar aquí y saber que hay mucha gente que está interesada en tus transmisiones y que esta gente interesada
va a poder recibir una semillita del Señor, y sé que muchos, al igual que yo lo hice, se van a inquietar con Dios, lo van a conocer y su vida nunca, jamás será la misma. Ahora será mucho mejor. Así es. Primeramente, Dios, pastor, le agradezco su tiempo y les agradecemos a ustedes por seguir aquí al pendiente del Trono de Aslan. Ya sabes, estamos en Facebook como La Mesa de Piedra, estamos en YouTube de la misma manera y en Spotify puedes encontrarnos como El Trono de Aslan. Entonces, chécalos. También ahí si te gusta escuchar nada más, ve a Spotify. Si te gusta ver nuestras reacciones y nuestras caras, ve a YouTube, y ahí estamos en Facebook. Entonces, gracias por estar al pendiente, te agradecemos mucho tu apoyo y pues, pastor, muchas gracias nuevamente. Al contrario, bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta internet. Bye.